El día de hoy hablaremos acerca de los antecedentes históricos, principalmente en el descubrimiento del año 2000 de los primeros europeos escandinavos. En lo que no se tuvo referencia ni se tuvo noticia en Europa y no tuvo trascendencia fue el descubridor del país, Juan Cabot, marinero italiano al servicio de Inglaterra. En el siglo XVIII fue el comienzo de la organización de la colonia. Igualmente se otorgaron a diversas compañías la explotación del país de la peletería, en la que los comerciantes de pieles se esparcieron rápidamente al interior y a lo largo del río San Lorenzo y de los grandes lagos, pero la escasa inmigración frenó a la colonización. En 1663, la Nueva Francia como colonia real fue sujeta a la autoridad directa de los ministros de la monarquía y del propio rey Sol. A principios del siglo XVIII empezó la intervención de los ingleses en Canadá con la conquista de la pequeña colonia Arcadia. Asimismo, en 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, por el cual Francia cedió a Inglaterra, además de Arcadia, Terranova y los territorios de la bahía de Hudson. Las colonias británicas tenían una población superior, en las que se anexaron a Canadá, se concedieron todos los cargos a los ingleses. Igualmente trajo consigo el Tratado de Versalles. Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, como consecuencia la emigración a Canadá. En 1791 se aprobó la ley en Canadá en la que quedó dividido en el Alto Canadá y el Bajo Canadá. En 1844 el gobierno fijó su residencia en Montreal y en 1849 se trasladó a Toronto, en la que luego se resolvió que el Parlamento se reuniera alternativamente cada 4 años en Quebec y en Toronto. El Estatuto de la América del Norte Británica, igual que la autonomía interna de Canadá, estableció como forma de Estado la Federación, en la que la Constitución fue una ley del Parlamento británico. La Constitución de 1867 carecía de una fórmula general de enmienda constitucional, en la que era necesario dirigirse al Parlamento de Londres cada vez que se quiera modificar. Los canadienses pensaron que Canadá debía tener la facultad de enmendar su propia Constitución. En 1981, Pierre Elliott Trudeau convocó a la Conferencia de Ottawa con el fin de repartir la Constitución, además de la inclusión de las garantías individuales y las disposiciones para modificar la Constitución. El 15 de abril de 1982, la reina de Inglaterra proclamó la entrada en vigor de la ley constitucional en Canadá, en la que logró una gran repartición. En la actual Constitución es la misma de 1867, con adiciones de importancia, como procedimientos para enmendar este documento y la adición de una Carta de Derechos y Libertades. La estructura del derecho. La estructura de derecho de Canadá, del Common Law, 9 de cada 10 provincias están regidas por el Common Law, el derecho privado, regulando los principios relacionados con los sistemas jurídicos del Common Law, en diferencia a Quebec, que es regido por principios asociados con los sistemas jurídicos basados con el derecho neorromanista. La diferencia que tienen estos dos sistemas es que el sistema neorromanista es deductivo, tiene una serie de principios aceptados y los principios se establecen en códigos, a comparación del Common Law, que es inductivo, examina sentencias de casos previos y extrae principios generales al aplicar a problemas particulares. Surgimiento del Common Law. El origen histórico se puede considerar a partir de la invasión normanda en 1066, puesto que el territorio se encontraba regulado por un sistema judicial muy poco desarrollado y homogéneo, siendo a partir de ese momento el germen jurídico del Common Law y que se desarrollaría a partir de los siglos XII y XIII. Una de las principales características del Common Law son las siguientes. 1. Consiste en un conjunto de principios y prácticas no escritas. 2. Son provenientes de una antigua costumbre. Y 3. Es preponderantemente práctico y no teórico. Tipo de gobierno de Canadá. Canadá es una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria.
Por ello, está constituido por 10 provincias y 3 territorios. En este sentido, en Canadá existen 3 niveles de gobierno: el gobierno federal, los gobiernos provinciales y territoriales y los gobiernos municipales. Por ello, constituye una monarquía y un estado de la Commonwealth con un sistema federal parlamentarista y una fuerte tradición democrática. Muchas de las prácticas legislativas del país derivan de las prácticas no escritas y de los precedentes establecidos por el Parlamento de Westminster del Reino Unido. Fuentes del derecho canadiense. Las fuentes más importantes del derecho canadiense son la legislación y la jurisprudencia. Dentro de la legislación encontramos que la Constitución es la fuente jurídica suprema de Canadá, en donde se observan todas las leyes del ámbito federal y provincial, por lo que las disposiciones contrarias a ella se tornan inoperables. La Constitución no está comprendida en un solo documento, sino que son un conjunto de 25 documentos, 14 de los cuales son leyes del Parlamento británico, 7 del Parlamento canadiense y 4 son decretos del Consejo Privado británico y una serie de estatutos, siendo los más importantes el Acta Constitutiva. Por otro lado encontramos la jurisprudencia, que son las decisiones de la Suprema Corte de Canadá, que son obligatorias en todos los niveles inferiores de los tribunales. Las decisiones de un tribunal provincial de apelaciones son obligatorias en territorios de la provincia y serán consideradas de valor persuasivo en otras provincias. Por ello, en la mayoría de los conflictos entre el derecho de casos y los decretos estatutarios, la supremacía parlamentaria prevalecerá. Dentro del Common Law en Canadá tenemos dos puntos principales, que son la legislación y los precedentes. En la legislación se rige por 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder legislativo se presenta en un proyecto de ley que requiere la aprobación de las 2 cámaras y el consentimiento real para que entre en vigencia como ley. La iniciativa de ley generalmente se presenta en la Cámara de los Comunes. El Poder Ejecutivo. La jefatura del gobierno británico recae en el cargo del primer ministro. El primer ministro no es electo directamente por el pueblo, sino por el consenso de los líderes del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes. Su cargo le permite controlar el nombramiento de todos los funcionarios. Poder Judicial. La Comisión Judicial del Nombramiento es la responsable de la designación de los jueces. El punto número 2, precedentes. El Common Law en Canadá se inició en el año 1066 cuando los normandos conquistaron Inglaterra, derrotando a los nativos en la famosa batalla de Hastings. Este derecho se fue formando por las decisiones judiciales emanadas de los tribunales reales. Se puede decir que es un derecho jurisprudencial, o sea, que es emanado del Poder Judicial. Se puede considerar que la norma del Common Law es concreta, ya que busca dar solución a un caso particular. La Constitución de Canadá define la estructura federal del gobierno, al igual que sus funciones y poderes. El gobierno federal está encargado de asuntos nacionales, tales como política extranjera y comercio internacional, defensa, pesca, transporte, comunicaciones, carga fiscal federal, sistema monetario y bancario, derecho penal, inmigración y derechos humanos. Las provincias tienen competencia en materia de administración de la justicia, derechos civiles, recursos naturales, carga fiscal provincial, educación, cultura y administración municipal. El gobierno federal, las provincias y los territorios tienen una responsabilidad compartida en materia del medio ambiente. Todos los gobiernos provinciales y territorios tienen una asamblea legislativa propia que es elegida mediante el sufragio universal. La Constitución tiene también la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, la cual enuncia los derechos fundamentales de toda persona que vive en Canadá. La Carta protege la libertad de expresión y de culto,
los derechos democráticos, la libertad de desplazamiento y los derechos lingüísticos. Protege a los ciudadanos contra toda discriminación basada en género, raza, origen étnico, discapacidades mentales y físicas, entre otros. El tema que nosotros escogimos fue la migración en Canadá. En Canadá existen muchas razones por las que es el país ideal, por ejemplo, sus altos índices de calidad de vida en cuanto a su educación, salud y empleo. En el año 2018 existió una cierta vulnerabilidad frente a las reglas y normas que maneja Canadá. Igualmente, Canadá tiene soluciones legales. Ciertas soluciones legales es que si una persona está en edad productiva, cuenta con la formación y el dinero para incentivar el crecimiento económico de la nación, puede entrar. Igualmente, si nosotros buscamos migrar como trabajador calificado o a través de los programas de estudios, necesitamos hablar inglés, que es un requisito muy fundamental. En Canadá, la inmigración es una política del Estado. Existen programas que promueven la llegada de profesionales de todo el mundo, con procesos claros y bien diseñados. Si nosotros queremos entrar a Canadá irregularmente por un lugar que no es un punto de entrada oficial, será interceptado y nosotros seremos arrestados por la policía. Para entrar, nosotros debemos pasar por un riguroso proceso en el que se determinará si su solicitud de asilo es legítima según la ley canadiense e internacional. Existen alrededor más de 300,000 personas que son autorizadas cada año a establecerse permanentemente en Canadá bajo ciertas categorías como son las siguientes: inmigración económica, reunificación familiar y consideraciones humanitarias. Existe un artículo en la que tiene otra solución legal en Canadá, que es el artículo 95 de la Constitución, que otorga jurisdicción concurrente en materia de inmigración a los gobiernos provincial y federal, igualmente las leyes federales canadienses, como la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados y la Ley de Ciudadanía, que regula la entrada a Canadá. Existen otras formas legítimas para que nosotros podamos entrar a Canadá, como visitar, estudiar, trabajar o incluso vivir. Existen diferentes programas, como los programas de inmigración económica y familiar. Son seleccionadas para una residencia permanente y son elegidas a través de los programas de inmigración económica de Canadá, como es la entrada expresa, programa provincial de candidatos, trabajadores calificados seleccionados por Quebec, programa de visa para poner en marcha una empresa y programa de ayudantes familiares. Igualmente, un reasentamiento de refugiados, que es una tradición humanitaria. Igualmente, esa tradición incluye el reasentamiento de los refugiados que vienen del extranjero y un sistema de asilo en Canadá para las personas que tienen un temor bien justificado de persecución, tortura o muerte. Existen otras posibilidades de vivir en Canadá de forma temporal, como son programas de trabajadores temporales extranjeros, igualmente un programa de movilidad internacional y una experiencia internacional en Canadá. Para venir a Canadá de una manera correcta, es un requisito presentar la solicitud a través de cada uno de los programas para poder permanecer y que no haya ningún incidente. Canadá como un país de inmigración, que es uno de los principales países receptores de personas migrantes internacionales. Su territorio albergaba 3.1% del total de esta población, que en otros términos absolutos significaron 7.9 millones de personas nacidas en otro país. Lo anterior lo ubica como el octavo país de destino más importante a nivel mundial, el quinto entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dentro del continente americano, era el segundo y solo después de Estados Unidos, y entre los países miembros del G8 ocupa la sexta posición. El peso de la población inmigrante en Canadá es de tal relevancia que, en términos demográficos, contribuye 21.5% de su población total. Es decir, que 1 de cada 5 habitantes nació fuera de su territorio, dato que lo ubica como el país con la mayor proporción de población inmigrante en América, incluso superior a la mostrada por Estados Unidos,
con el 15.3% y séptimo a nivel mundial. En este país se verá que la inmigración femenina es superior a la masculina, donde supone que el 52.43% del total de inmigrantes serán las mujeres, a comparación de los inmigrantes varones, que serán el 47.56%. Y viendo de cada inmigrante según su país de origen, se verá la relevancia entre los países de India con el 8.94%, con China del 8.69% y Filipinas con el 7.87%. Hoy les vengo a hablar sobre los puntos de las soluciones alternas de la migración y la discriminación en el Common Law de Canadá. Número 1. Migración. Desarrollar vías legales para el trabajo temporal. Todos los países de la región tienen que trabajar en el desarrollo de una capacidad considerable para gestionar la migración legal. Número 2. Invertir en el desarrollo a largo plazo. Invertir en programas de retorno y reintegración. Hay una gran demanda de servicios integrales que ayudan a los migrantes a regresar a obtener los documentos necesarios, así como recibir atención de salud física o mental, acceder a oportunidades de empleo y restablecerse dentro de sus comunidades. Número 3. Crear sistemas de protección humanitaria. Todos los países de la región necesitan invertir más recursos en sus sistemas de asilo, así como en sus mecanismos de protección interna. Número 4. Aumentar la inversión social para que su población tenga condiciones dignas de vida. Debe existir las condiciones necesarias en términos de seguridad, salud, educación o empleo para que su población no se vea obligada a migrar. Y número 4. Promover acciones que atiendan los orígenes de la migración e impulsen la construcción de tejido social a nivel comunitario y la implementación y desarrollo de sistemas de protección local. ¿Cuáles son las causas que motivan para migrar a un país? Entender esto es de suma importancia, ya que es fundamental reconocer las causas para poder analizar el problema. Uno de los motivos por el cual las personas dejan su país de origen es por la falta de alternativas para logros ocupacionales, es decir, porque existe una gran falta de empleos. También por escapar de zonas de conflicto, para tener un mejor acceso a la educación o por motivos económicos, siendo este último el más frecuente. Claro está que cualquiera que sea la causa, es para tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué Canadá o Estados Unidos es visto como destino? Estos dos grandes países cuentan con diversos desarrollos en distintas áreas. Por ello, Canadá y Estados Unidos es visto como buen destino por las oportunidades laborales, el sistema educativo de calidad, por ser países multiculturales, cuentan con mayor seguridad y tranquilidad, y por último, porque existen mayores posibilidades para que los hijos de las personas que ahí radiquen tengan un mejor futuro. ¿Cómo Estados Unidos atiende el problema que conlleva ser un país de inmigrantes? Este país hace reporte de las personas que llegan, con el fin de poder renovar los mecanismos de asilo que se encuentran dentro del país. También Estados Unidos ha hecho un programa que protege la deportación de jóvenes que llegaron al país siendo niños y, de una forma legal, que abra el camino a la ciudadanía. Es importante recalcar que Estados Unidos está haciendo una reforma migratoria para poder regularizar el estatus de más de 10 millones de indocumentados en el país. Los beneficios que conlleva la reforma es un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, regular el sistema de inmigración familiar y también otra de las ventajas es la inversión centroamericana, ya que es necesario atender las causas por las cuales las personas
están dejando su país. ¿Cómo Canadá atiende el problema que conlleva ser un país de inmigrantes? Al igual que Estados Unidos, Canadá genera reportes de las personas que llegan, esto con el fin de poder tener un mayor control. Aunque también es necesario remarcar que Canadá es uno de los países que genera una gran oferta laboral. Por ello, ha creado un programa de trabajadores temporales extranjeros, es decir, que las personas originarias de Canadá puedan contratar a personas extranjeras para trabajar en sus empresas. También ha hecho un programa de ayudantes familiares, es decir, que a las personas que se dediquen a cuidar niños o adultos mayores puedan tener mayores facilidades para obtener la nacionalidad. También una mayor recepción de estudiantes, es con el fin de poder contribuir a la multiculturalidad de los países y poder tener mayores beneficios. Algo que es importante remarcar es que la cuestión demográfica ha sido determinante para la admisión de migrantes, pues las tasas de natalidad han estado por debajo del nivel de reemplazo y hay un creciente envejecimiento de la población, la cual propicia que la migración sea un reemplazo idóneo. Otro de los beneficios es el desarrollo económico, ya que la migración constituye una herramienta esencial para el crecimiento de su economía.